Cordial saludo, estimada tutora y compañeros. Mi nombre es Luis Carlos Gaviria. El tema que elegí para la socialización de los protocolos es columna lumbar, sacro y coxis. Estudios de columna lumbar. La proyección anteroposterior de columna lumbar se utiliza un chasis de 35 por 43 longitudinal, el rayo central dos dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. El diagnóstico, este estudio se usa para diagnosticar fracturas, artritis, control de traumas, patologías, dolor. La posición del paciente debe estar de cúbito supino, paciente acostado en la mesa, posición de cúbito supino, brazos estirados a lo largo del cuerpo, manos en pronación. Los criterios de evaluación para este estudio: se deben observar todos los cuerpos vertebrales de la columna lumbar y los huesos del sacro y la zona que conecta la columna con la pelvis. La proyección lateral de columna lumbar, también se usa un chasis de 35 por 43. El rayo central debe ir dos dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. También se hace para diagnosticar fracturas, artritis, control de traumas, patologías y dolor. La posición del paciente debe ser de cúbito lateral izquierdo, el paciente acostado en la mesa, lateralmente, piernas flexionadas 90 grados y las manos por encima de la cabeza. Los criterios de evaluación para este estudio: se debe identificar L2, el agujero de conjunción, L2, L3 y los cuerpos vertebrales del sacro y apófisis espinosa. Proyección oblicuas de columna lumbar. Se utiliza un chasis de 35 por 43, rayo central 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. El diagnóstico igualmente para diagnosticar fractura, artritis, control, traumas, patologías o dolores. La posición del paciente debe ser de cúbito supino, paciente acostado en la mesa de cúbito supino con las piernas flexionadas 90 grados por debajo de la otra, ya sea derecha o izquierda. Los criterios de evaluación para este estudio se deben observar en evidencia las articulaciones cigopoficiarias. Se muestran las inferiores en las dos proyecciones. Se deben identificar las articulaciones cigopoficiarias. La proyección dinámica en hiperextensión de columna lumbar, también se utiliza un chasis de 35 por 43, dos dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. En este estudio se diagnostica la escoliosis, fracturas, hernias distales, discopatía degenerativa, estenosis de columna lumbar. La posición del paciente bipedestación, paciente con el hombro pegado al buque y las manos en la cabeza, inclinando el cuerpo lo que más se pueda hacia atrás. Los criterios de evaluación: vista lateral de las vértebras lumbares en hiperextensión, la posición verdaderas del paciente, indicando por la superposición de los cuerpos vertebrales posteriores. Proyección dinámica en hiperflexión de columna lumbar. En esta también se utiliza un chasis de 35 por 43 longitudinal, rayo central 2 dedos por encima de las crestas ilíacas a nivel de L3. Diagnóstico: escoliosis, fracturas, hernias distales, discopatía lumbar degenerativa, esteniosis de columna lumbar. La posición del paciente debe estar en bipedestación, paciente con el hombro pegado al buque y las manos en la cabeza, inclinando el cuerpo hacia adelante lo más posible. Los criterios de evaluación: la vista de las vértebras lumbares en hiperflexión, estudio del sacro y coxis. La proyección anteroposterior de sacrocoxigea, se utiliza un chasis de 18 por 24 longitudinal. El rayo central debe ir a nivel de la sínfisis púbica y la columna a nivel de ambas caderas, con 15 grados de angulación craneocaudal.
El diagnóstico pues sería para diagnosticar fracturas, luxaciones, controles, traumas, patologías o dolor. La posición del paciente en decúbito supino acostado en la mesa de rayos X, en posición de cúbito supino con las piernas estiradas. Los criterios de evaluación para este estudio: observar toda la región del sacro y el coxis en su parte anteroposterior. Proyección lateral de sacro y coxis. El chasis, se utiliza un chasis de 18 por 24 longitudinal. El rayo central debe ir 3 centímetros por detrás del plano coronal medio y a nivel del coxis, y 2 centímetros por debajo de las caderas. Se utiliza para diagnosticar fracturas, luxaciones, control, traumas, patologías o dolor. La posición del paciente debe ser de cúbito lateral, acostado en la mesa de rayos X, en posición de cúbito lateral con las piernas un poco flexionadas. El criterio de evaluación es observar la región del sacro y el coxis en su parte lateral.